Hola, hola, nos encontramos en esta oportunidad en la lección 11 del libro de Job con el tema la sabiduría y la grandeza de Dios. Pero antes de empezar, vamos a poner esta clase en las manos del Señor y vamos a decirle, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todas las maravillas que tú haces en nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias por el pan de cada día. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu paciencia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú, por tu infinito amor, te revelas a nosotros. En este día, Señor, queremos poner esta clase en tus manos para que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos, el Espíritu Santo de Dios manifestándose a nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios revelándonos cada palabra y cada enseñanza, de manera que la guardemos en nuestro corazón para siempre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que aprenderemos hoy. Amén. Bueno, el objetivo de esta clase es reflexionar sobre la sabiduría de Dios y la respuesta de Job a su sufrimiento. Esta lección se centra en la sabiduría y la grandeza de Dios, destacando que los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Job y Eliú reflexionan sobre la justicia y el poder de Dios. Vamos con nuestro punto 1. ¿Qué busca Job? En Job 28:12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? Dice este versículo. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Bueno, la enseñanza de este punto es que la sabiduría no es material, la sabiduría no es humana, la sabiduría proviene de Dios. La verdadera sabiduría no puede encontrarse cavando en la tierra, como sucede con los tesoros materiales, ¿no? En las minas, las personas cavan en la tierra y encuentran riquezas. Sin embargo, la sabiduría no puede ser encontrada de esta manera. Por ejemplo, la sabiduría no es intelectual, es espiritual y divina. La sabiduría no es que cuánto yo conozco, no. La sabiduría tiene otro significado. El ser humano necesita buscar a Dios para hallar sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría no se encuentra al alcance del esfuerzo humano sin Dios. Si nosotros no tenemos a Dios, no podemos tener sabiduría. Y esto nos enseña a humillarnos delante de Dios, a depender de Dios para comprender el propósito de nuestra vida y para poder actuar correctamente en nuestra vida. Solo Dios conoce el camino de la sabiduría. ¿Cómo empieza la sabiduría? Con una relación reverente con Dios, no con conocimientos técnicos, no con argumentos humanos. Nosotros a veces decimos, ay, este hombre es muy sabio porque conoce mucho. Realmente lo que tiene es conocimientos humanos. Argumentos humanos están guardados en su cerebro, pero la verdadera sabiduría es la que proviene de Dios. Y sin Dios no podemos encontrar la sabiduría. Vamos a seguir analizando esto en el punto 2. ¿Dónde dice Job que se encuentra la sabiduría? Y nos vamos a Job 28:23. Dice, Dios entiende el camino de ella, de la sabiduría, y conoce su lugar. Job reconoce que Dios es el único que posee sabiduría perfecta y absoluta. El ser humano puede tener un conocimiento, ¿sí? Pero por más que sepa muchas cosas, su conocimiento es limitado. Pero la sabiduría es algo más grande que el conocimiento y solo le pertenece a Dios. Y esto nos enseña a no confiar en nuestra propia prudencia, porque si el conocimiento nuestro es limitado,
Si no conocemos, si no confiamos en alguien más grande que nosotros, en realidad podemos ir de tumbo en tumbo y vivir equivocadamente. Nosotros, para poder vivir conforme a lo que quiere el Señor, tenemos que buscar la guía del Señor. A diferencia del ser humano, que no puede hallar la sabiduría por medios naturales o intelectuales, Dios sí conoce el origen de la sabiduría, el propósito de la sabiduría y cómo compartirla con quienes le temen a Él. Entonces, solo Dios puede mostrarnos cómo vivir sabiamente. La sabiduría está en la voluntad de Dios. No es un concepto abstracto, sino algo que está unido al carácter de Dios. Por lo tanto, quien quiera buscar la sabiduría, tiene que buscar a Dios mismo, porque la sabiduría solo reside en el Señor. Él es quien conoce el pasado, el presente, el futuro. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Entonces, nosotros pensar que nuestras decisiones son las mejores, nada que ver. Nuestras decisiones pueden ser equivocadas porque nosotros no conocemos qué pasará en determinada situación a futuro. Entonces, para poder tener una vida sabia, no confiamos en nuestra propia prudencia, solo confiamos en el Señor y vivimos pegaditos a Él, unidos a Él, porque cuando buscamos la sabiduría, solo en Dios podemos encontrarla. Muy bien, vamos a ver qué dice Job sobre el temor de Jehová. Y esto está en Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, por aquí vamos encontrando algunas cosas importantes, que es la sabiduría, tener un temor reverente al Señor, no un temor de me asusto, donde me escondo de Dios. No, no, no. Sabiduría es tener un acercamiento reverente al Señor. ¿Y qué es la inteligencia? La inteligencia es apartarse del mal. Nosotros decimos que somos inteligentes. ¿Cuándo somos inteligentes? Cuando nos apartamos de todo lo que es malo, de todo lo que nos puede llevar al mal. Entonces, la enseñanza es que el temor reverente al Señor es la base de la sabiduría verdadera. Pero como habíamos dicho, el temor no es miedo, sino una actitud de nuestro corazón, reverente ante Dios, humilde ante Dios, obediente ante Dios. Nosotros debemos reconocer la grandeza de Dios, la justicia perfecta que solamente la hace Dios y el poder increíble que el Señor tiene para que nosotros, cuando reconocemos estas tres categorías, podemos vivir con sabiduría en esta tierra. Mire esta reflexión que me gustó mucho, que es apartarse del mal es una muestra práctica de la inteligencia espiritual. No basta con saber lo que es correcto. A veces nosotros podemos saber, sí, sí, yo sé que no hay que hacer esto, pero no lo practicamos, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo se expresa la sabiduría? En la conducta, en lo que hacemos, en lo que nosotros decidimos, en decisiones concretas, en decisiones correctas. Dios se agrada cuando elegimos la justicia y rechazamos el pecado. Mire, qué importante, elegir la justicia y rechazar el pecado. La sabiduría no está en lo oculto ni reservada a unos pocos. No podría decirse, ay, la sabiduría es para unos poquitos elegidos por ahí. No, Dios ofrece la sabiduría a cualquier ser humano. Y una verdad revelada por Dios para todo ser humano, para todos los hombres, es
que debemos vivir con temor reverente a Dios y alejados del mal. Eso es vivir con sabiduría, temor reverente a Dios y alejarnos del mal. Lo verdaderamente sabio es vivir en reverencia a Dios y en santidad. ¿Se acuerdan de que nadie puede ver a Dios sin santidad? Sí. Entonces, es importante buscar la sabiduría y la santidad. Vamos al punto 4. ¿Qué le pide Job a Dios? En el versículo 31:6, Job le dice, pésame Dios en balanza de justicia y conocerás mi integridad. Nosotros en el mundo actual vemos que la justicia que ejercen los hombres, los jueces de la tierra, no es una justicia. Solo Dios es un juez justo. ¿Por qué? Porque conoce el corazón humano. Job reconoce en este versículo que solo Dios puede juzgar con balanza verdadera, sin equivocarse, sin error, ni parcialidad. Ningún juicio humano es tan justo como el juicio de Dios. Nuestras vidas deben ser transparentes delante de Dios. El creyente debe vivir con integridad y dispuesto a ser evaluado por Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos si esta noche moriremos, no sabemos si mañana nos despertaremos. Y de hecho, si nosotros morimos pronto, vamos a ser evaluados por Dios. Dios va a probar cómo ha sido nuestra vida. Job, porque era un varón justo, no tenía miedo de ser examinado por Dios. Y esta actitud enseña que la verdadera sabiduría es vivir en rectitud delante de Dios, aun cuando otros nos acusan injustamente. Y habíamos visto, ¿no?, que solo Dios conoce el ser humano, solo Dios conoce el corazón humano. Y por eso es que a lo mejor nosotros sí estamos bien delante de Dios, pero las personas no se dan cuenta de eso, o las personas ven algo diferente y de pronto nos acusan injustamente. Pero ¿qué es lo importante en esto? ¿El juicio de los hombres o el juicio de Dios? Pues lo que Dios piensa de nosotros es lo más importante. Dios valora la integridad por encima de las apariencias. Job no se defiende con palabras vacías, sino que apela a su conducta. Esto nos enseña que la verdadera justicia ante Dios se refleja en la integridad interior y las acciones sinceras, no en lo que mostramos por fuera, sino en lo que vivimos por dentro, en lo que pensamos, en lo que nuestros pensamientos se manifiestan. Necesitamos vivir de tal manera que podamos presentarnos sin temor ante Dios. Si Dios nos llama ahora, ¿cómo está nuestra vida? Es la pregunta. ¿Cómo estamos si hoy tendríamos que estar en la presencia de Dios? Dios pesa nuestros actos y nuestras motivaciones con justicia perfecta. También nos anima a confiar en que Dios defiende a quien se encuentra injuriado, calumniado o injustamente tratado. Eso dice su palabra, ¿no? Que no importa si nosotros somos perseguidos de pronto por causa del Señor. Tal vez las personas nos juzgan mal o tienen un criterio equivocado, pero nosotros confiamos en que a pesar de lo que se levante de la boca de las personas, nosotros sabemos que si estamos viviendo para el Señor, hablando de Él, exaltando su nombre, Dios nos va a defender en cualquier circunstancia, en cualquier calumnia. Vamos a ver ahora cómo describe Eliú, uno de los amigos de Job, la justicia de Dios. Y para eso nos vamos a Job 34, del 10 al 12. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Dios pagará al hombre según su obra.
Esto es súper importante, ¿no? Por eso es que nosotros, si bien no nos salvamos por obras, nosotros sabemos que no obtenemos la salvación por obras. Después de que hemos sido salvados, las obras son importantes delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pagará al hombre según su obra. Y además, no solamente según su obra, sino también le retribuirá conforme a su camino. Por cierto, Dios no hará injusticia. Claro que no. Y el omnipotente no pervertirá el derecho. Dios siempre hará justicia, porque Dios es el único juez justo. Entonces veamos la enseñanza. Dios es completamente justo. Amén. Dios es un Dios que no tiene maldad. Así es. Entonces en Dios no hay impiedad ni iniquidad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es un comportamiento o una actitud que demuestra desprecio por lo sagrado, desprecio por Dios o desprecio por las normas morales y humanas. La impiedad es una manifestación de la dureza del corazón. Entonces en Dios no hay impiedad, no, no. En Dios no hay impiedad ni iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es un pecado deliberado o una condición moral de corrupción y rebelión contra la voluntad divina. ¿Quién hace iniquidad? Quien sabiendo que algo es malo, lo hace con total conocimiento de causa. Lo hace sabiendo, a sabiendas de que eso está mal. Lo hace. Esa es una iniquidad. Dios no actúa con injusticia como lo hacen los hombres. Nosotros vemos todo el tiempo la injusticia en nuestra sociedad. Los hombres sí hacemos injusticia, pero Dios es juez justo. Por eso podemos confiar plenamente en la rectitud de Dios, aunque a veces no entendamos qué es lo que Dios está haciendo. A ratos podemos decir, no, Dios, estás equivocado. ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Tú me estás castigando. Y no es así, porque sucede que nosotros no tenemos el pensamiento de Dios. No podemos entender qué es lo que Dios está haciendo y cómo esta situación, una situación X que estamos pasando, en realidad sirve para nuestro bien. No sabemos, no entendemos por qué, porque no tenemos todas las piezas del rompecabezas. Nosotros a veces vemos una esquinita del rompecabezas y nos imaginamos, uy, este rompecabezas es un barco. Y no ha sido un barco, ha sido un paisaje que tiene un lago, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros en nuestra concepción pequeñita, en nuestra mente pequeñita, podemos pensar que Dios no está haciendo bien, que Dios se está equivocando, pero Dios no comete errores. Dios no comete errores. Alguna vez yo escuchaba de una señora que le había reclamado a Dios de por qué tuvo un hijo con síndrome de Down. Y el médico que le atendía al niño le había dicho, ¿sabe qué? Yo solo puedo decirle que Dios no comete errores. Dios no comete errores. Dios juzga con equidad a cada persona según sus obras y nuestras acciones son importantes para Dios. Dios toma en cuenta cada cosa que hacemos con justicia y el juicio de Dios nunca es torcido. El juicio de Dios no es corrupto. La verdadera justicia solo tiene origen en el carácter santo de Dios. Y Él nos llama a vivir de acuerdo con esa misma justicia en nuestras decisiones y relaciones. Vivir lo más justamente posible en nuestra vida es lo que Dios espera. Si nosotros somos sus hijos, tenemos que reflejar quién es Él en las cosas que hacemos. ¡Wow! Qué compromiso tan serio, ¿no? Qué cosa tan profunda esta de entender la justicia de Dios y lo que Él espera de nosotros. Punto 6. ¿Qué dice Eliú sobre la grandeza de Dios? Nos vamos a Job 36:26. Y aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Dios es eterno. ¿Cómo podríamos nosotros seguir la huella del tiempo que ha existido Dios? No podemos.
Dios es grande. Nosotros no le conocemos. Nosotros tratamos de conocerle, pero en realidad no le conocemos. Cuenta una anécdota de San Agustín, que dice que un día él le decía a Dios, yo quiero conocerte totalmente, quiero saber quién eres tú, quiero saber hasta lo último de ti. Y San Agustín estuvo en la playa y había ahí un agujerito y él escuchó una voz que decía, conocer a Dios es como tratar de meter todo el mar en ese agujerito que está ahí al lado de tu pie. ¿Cómo podemos meter todo ese mar inmenso, ese grandísimo mar, en un agujerito pequeño? Así es el Señor. ¿Cómo podríamos nosotros conocer al Señor en su magnitud con nuestra mente pequeña? ¿Es posible? No. Dios es inmensamente grande e incomprensible, inclusive para nosotros. No podemos comprender totalmente su poder, su majestad, su sabiduría, su eternidad. No podemos reconocer que no lo conocemos completamente. Nos enseña a vivir con una actitud humilde, reconociendo que la mente humana no puede abarcar todo lo que Dios es o hace. El tiempo de Dios es eterno, es eterno. Ni siquiera podemos imaginar qué significa eterno e inalcanzable. Dios está fuera del tiempo humano. A veces para nosotros sufrir una circunstancia puede ser mucho tiempo, pero para Dios eso puede ser un segundo, menos de un segundo. Dios está fuera del tiempo nuestro. Dios no envejece, Dios no cambia y su eternidad trasciende. No entendemos, nuestro entendimiento no puede captar el pasado, el presente, el futuro. La reverencia a Dios nace de reconocer que Dios es tan grande que ni siquiera nos podemos imaginar su grandeza, pero sí podemos reconocer nuestra incapacidad de conocerlo completamente. Y eso debe darnos a nosotros la posibilidad de adorarlo, porque es tan grande el Señor, tan incomprensible a ratos. Y nosotros debemos honrar a ese Dios que se nos reveló, pero nosotros como seres humanos no podemos entender la plenitud de Dios, no podemos comprender la plenitud del Señor. Somos una cosa chiquitita, una gotita de azúcar, una bolita de azúcar en medio del firmamento, en medio del universo. Somos tan pequeños, pero en esa pequeñez Dios nos escogió y nos amó. Qué maravilla, ¿cierto? En nuestra pequeñísima capacidad, en nuestra pequeñísima materia, comparado con el universo, con todo lo que es Dios, somos tan pequeños. Dios es tan grande, pero aún así Dios nos ama. Este pequeñísimo conjunto de células que somos nosotros es tan amado por Dios. Y veamos en el punto 7, ¿cómo describe el poder de Dios? Y nos vamos a Job 37:5. Dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Él hace tantas cosas que nosotros no entendemos. Yo me imagino que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y estaba en el desierto, miraba la columna de fuego y seguro no entendía. ¿Cómo es que esa columna está ahí ardiendo y tiene fuego que no se apaga? Y ese fuego calienta, e ilumina. ¡Wow! ¿Cómo funciona eso? ¿Verdad? El Señor hace grandes cosas, milagros, maravillas, y nosotros no podemos explicarnos eso. No podemos entender eso. La enseñanza es el trueno, en este caso descrito como la voz de Dios, nos recuerda que Dios posee una fuerza y una magnitud
que no podemos entender nuestra comprensión humana. ¿Qué tanta fuerza tiene Dios? ¿Qué tan grande, qué tamaño tiene Dios? Pero Dios hace grandes cosas. Es tan complejo el universo, tan bello el universo. Hay tantas cosas de la obra y los caminos de Dios que nosotros no entendemos nada. Se salen de nuestra capacidad de entender, de comprender. Al reconocer la grandeza y el misterio de Dios, ¿qué podemos decir? Me humillo delante de Dios. Me acerco al trono de la gracia con reverencia y respeto. Papito Dios, he venido a verte aquí en tu trono, al que tú me das acceso por tu amor y tu misericordia. Somos unas criaturas tan chiquiticas, tan finitas, pero tenemos un creador infinito, infinito en tiempo, infinito en tamaño, infinito en grandeza, en sabiduría. Wow. Pero ¿saben qué? Lo que a mí más me llena el corazón es que no necesitamos entender completamente a Dios, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, para creer en Él, para creer en su poder, para creer en su obra, en su gloria, para amarlo, para sentirlo como nuestro Padre amado, que está de nuestro lado, que nos defiende, que nos alimenta, que nos cuida. Qué cosa más maravillosa. No tengo que entender a Dios, solo tengo que saber que Él me ama, que es mi Padre celestial, que está conmigo, que sostiene mi mano derecha, que me guía, que me impulsa, que me sostiene, que me da de besitos. Eso es suficiente. ¿Cómo podríamos tratar de entender a Dios? Es suficiente saber quién es Él para nosotros. Punto 8. ¿Qué dice Eliú sobre los propósitos de Dios? Job 37:3. Hablando de las nubes, dice, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por su misericordia, las hará venir. Dios tiene control de todo, de las nubes, del viento, de la lluvia, del granizo, de los volcanes, del color del sol, del color del cielo, no sé, de todo. Dios controla los fenómenos naturales, la lluvia, las tormentas, los vientos, los soles abrasadores, los fríos tenaces. Dios tiene múltiples propósitos cuando envía sus elementos naturales. ¿Y para qué los envía? A veces para corregir a las personas, a veces como el azote, ¿no? Le hace, ándate nube para allá. También para sostener su creación, ¿no? Para eso envía los eventos naturales, para mostrar compasión también, a veces para alarnos una oreja, a veces para sacudirnos. El Señor puede mandar eventos naturales para decirnos, mira, aquí estoy yo, ¿qué estás haciendo? Pero Dios es justo, es proveedor, es misericordioso. Pero en ese carácter amoroso de Dios, el Señor a veces necesita disciplinarnos, pero también protegernos y bendecirnos. Todo eso hace falta. Y a veces el Señor, para disciplinar a su pueblo, envía fenómenos naturales para decir, reacciona, levántate, levántate, no estés ahí revolcado en el pecado. Sí, el Señor también usa la naturaleza para disciplinar a su pueblo, pero Él siempre está ahí para protegernos y bendecirnos con su sabiduría perfecta. El ser humano no siempre sabe el porqué de lo que pasa. ¿Por qué, Señor, tenemos tanto frío? ¿Por qué estamos en 38 grados? ¿Por qué? No importa, no sabemos. Pero sí podemos confiar en que Dios está obrando, aún en esos detalles, aún en esos fenómenos naturales, aún en ese frío, en ese calor, aún en toda circunstancia, el Señor está obrando para nuestro bien. ¿Y qué tenemos que decir nosotros? Yo confío, Señor, que todo lo que tú haces está obrando para tu propósito
divino en nuestras vidas. Vamos al punto 9. ¿Cómo responde Eliú al sufrimiento de Job? Vámonos al capítulo 33, versículo 12. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Uy, definitivamente, ¿cierto? Uy, incomparable. ¿Cómo nos podemos nosotros comparar con el Señor? Mayor es Dios, por supuesto. Dios es más grande que el ser humano en todo. Elío afirma que la grandeza de Dios supera todo, hasta el entendimiento del hombre más sabio del universo. ¿Y por qué? Porque es Dios, ¿no es cierto? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a Dios con criterios humanos, como si Dios fuera igual que nosotros? No podemos decir, ay, Dios, tú que eres un malo, que estás haciendo esto. No, no podemos juzgar a Dios. Lo que está haciendo Dios siempre es correcto, siempre está bien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Nosotros en nuestra lógica humana no entendemos nada. Este versículo enseña que cuestionar la justicia de Dios es un error. No podemos cuestionar la justicia de Dios, porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, más allá de lo que entendemos, más allá de lo que percibimos. A lo mejor esta cosa que parece mala, en el paso de los años nos damos cuenta de que era necesario y que si eso no pasaba, iba a pasar algo peor. Entonces, Dios nunca hace nada contra nosotros para perjudicarnos. Aun cuando el Señor nos disciplina por amor. Nos disciplina por amor, como cuando nosotros amamos a nuestros hijos y no queremos verlos perdidos en, en la nada. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Por amor. Entonces, Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Por qué? Por amor, por amor. El Señor sí sabe lo que necesitamos, aunque nosotros no nos demos cuenta ni entendamos, pero el Señor sabe que necesitamos. La humildad es necesaria al hablar de Dios. Eliú está señalando que Job, aunque puede estar lastimado y puede estar hablando sinceramente en medio de su dolor, se le fue la mano. ¿Cómo puede poner en duda la justicia de Dios? No puede decir, ay, pero yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre justo, ¿por qué Dios has hecho esto conmigo? No, si el Señor permitió algo en la vida de Job, era para darle algo más. Dios dio, Dios quitó y Dios le dio el doble. Entonces, imposible poner en duda la justicia de Dios. Nunca Dios nos perjudica, nunca Dios nos hace daño. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre que nos ama y nos ama de tal manera que lo único que hace para nosotros es todo a nuestro favor. Aunque parezca que no es así, aunque parezca que es doloroso, aunque parezca que suceden cosas raras, pero Dios está obrando para nuestro bien. Punto 10. ¿Qué le pide Eliú a Dios en Job, en el libro de Job? Vamos a Job 34:32. Mire lo que dice aquí. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Eliú expresa una actitud de alguien que desea entender lo que no ve y que está abierto a la instrucción divina, reconociendo su propia limitación. Muchas veces, por no decir el 90% de veces, 99, nosotros no vemos lo que estamos haciendo. Y a lo mejor nosotros podemos pensar que estamos bien y no estamos, pero tenemos que tener un conocimiento de que nosotros somos limitados, de que nosotros no lo sabemos todo, de que nosotros no nos damos cuenta a veces de que algo está mal. Y por eso necesitamos decirle, Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Dios mío, tú dime lo que yo no veo. No quiero que me digan los seres humanos, prefiero que me digas tú, porque tú me vas a decir con más misericordia.
El verdadero arrepentimiento implica un cambio de conducta. Yo me acuerdo cuando estábamos en la religión tradicional que había algún pecado, corre a confesarse. 10 Padre Nuestros, un Ave María, listo, siga pecando. Vaya de nuevo, vaya, vaya. Pero no es eso lo que Dios quiere. El Señor quiere que si alguna vez nos arrepentimos, nunca más vayamos a pecar de esa manera. No basta con decir, oh, sí, 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 me equivoqué. Uy, admito mi error, sino que debemos tener la decisión de no repetir ese pecado. Nunca más, nunca más. Si hice mal, no lo haré más. Esto refleja un arrepentimiento sincero y activo. No siempre somos conscientes de nuestros pecados y necesitamos que Dios nos muestre qué está mal en nosotros. Examíname, oh Dios, examíname, oh Señor, y dime lo que yo no veo. El ser humano necesita la guía de Dios hasta para ver su propio pecado. Nosotros podemos en nuestro criterio decir, ay, no, no hay nadie tan bueno como yo. Uy, soy una maravilla. Pero a lo mejor para Dios hay cosas en nuestra vida que no están bien y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Vamos al punto 11. ¿Qué enseñanza sobre la sabiduría presenta Eliú en Job 35? Nos vamos a Job 35 del 10 al 11. Y ninguno dice, ¿dónde está mi hacedor que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Eliú señala que muchas personas, en lugar de buscar sinceramente a Dios en medio de la aflicción del dolor, se quejan o acusan a Dios de indiferencia. ¿Por qué, Dios? Tú eres malo conmigo. No, olvidando que Dios hizo cada una de nuestras células. Dios nos creó, Dios nos dio propósito para traernos a este mundo. La frase da cánticos en la noche indica que Dios trae consuelo, gozo, paz en medio de la oscuridad o del sufrimiento. Si el ser humano lo busca, ¿cómo? Con humildad. A diferencia de los animales, Dios le dio al ser humano conciencia, razón, capacidad de buscarlo y entenderlo, lo que implica también una mayor responsabilidad espiritual. Eliú señala que la gente se queja, pero no clama con fe. ¿Dónde está Dios, mi hacedor? Es una llamada a volverse a Dios con humildad y deseo de escucharle, en lugar de exigirle explicaciones. ¿Cómo podríamos nosotros, con qué cara, exigirle explicaciones a Dios si sabemos que todo lo que Él está haciendo es para nuestro bien? Sino que a ratos en medio del dolor, de pronto, en medio de las circunstancias, alguien puede perder la cabeza, ¿no? Y reclamarle a Dios o juzgarle a Dios, pero eso no está bien. Solo tenemos que tener en mente que Dios está obrando para nuestro bien. Y aunque en ese momento no entendamos, Dios está obrando para nuestro bien. Qué lindura, ¿no? Dios siempre hace lo bueno por nosotros. Y en el punto 12, ¿qué dice Eliú sobre el gobierno de Dios? Vamos a Job 34:3. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Quién puso en orden todo el mundo? Eliú busca refutar la postura de Job, quien se siente injustamente tratado por Dios. Ay, no, Dios, no debiste tratarme así. Y Eliú enfatiza varios puntos importantes sobre la naturaleza de Dios. Nadie le dio a Dios la responsabilidad de la creación. Él es creador porque Él quiso y porque pudo y porque puede y porque podrá. Nadie tiene que darle una tarea a Dios. No, Dios tiene dominio de todo lo que existe, dominio absoluto. No hay poder superior que le haya dado esa autoridad. Dios es el gobernante supremo del universo. Dios no depende de nadie, Dios no depende de nada para llevar a cabo sus propósitos. Él es totalmente sobrenatural, más allá de lo que podemos imaginar. Su poder y sabiduría son suficientes para gobernar este mundo
2 mundos, 3 mundos, 1.000 millones de mundos, todo el universo y más allá. Y nosotros no tenemos derecho a cuestionar su autoridad, nunca. ¿Cómo podríamos cuestionar la autoridad de Dios? No. Y eso es lo que Eliú le señala a Job. No, no podemos cuestionarle a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso y Él está obrando a nuestro favor siempre, siempre, aun cuando esté en medio de una corrección, de una disciplina, Dios siempre está obrando a nuestro favor. Vamos a ver el aporte teológico, hablando de la fuente divina de la sabiduría. El capítulo 28 de Job es una de las cumbres poéticas y teológicas del Antiguo Testamento. Está ubicado estratégicamente entre los diálogos antes de los discursos finales de Job y la intervención divina. Este capítulo profundiza en la naturaleza de la sabiduría y nos prepara para la revelación de Dios. También nos habla de que es inaccesible la sabiduría para el ser humano. Sin Dios no tenemos la posibilidad de vivir sabiamente. Este poema comienza con una asombrosa descripción de la destreza y el ingenio humano en la búsqueda y extracción de riquezas naturales. Los seres humanos, cuando buscamos que produzca algo o que salga de alguna parte, nos las ingeniamos, ¿no es cierto?, para extraer riquezas naturales, pero eso no se puede hacer. Así no se puede encontrar ni extraer la sabiduría. Y en los versículos 1 al 11 habla de los mineros, ¿no? Que los mineros exploran las profundidades, que los mineros dominan la oscuridad, que los mineros superan obstáculos naturales, que los mineros identifican y extraen tesoros. ¿Por qué? Porque ellos tienen puesta la mira en una riqueza natural y la encuentran, haciendo que actividades sacrificadas, actividades técnicas, ¿no es cierto? Y encuentran lo que están buscando. Pero en cambio, no se puede buscar de la misma manera que se busca la riqueza material, no se puede encontrar así la sabiduría. El contraste es impactante y deliberado. Y a continuación el texto niega que la sabiduría no pueda ser encontrada. La sabiduría, de hecho, no puede ser encontrada o adquirida por medios humanos. La sabiduría no está en la tierra ni en el mar. La sabiduría es invaluable. La sabiduría está escondida de los seres creados. La sabiduría no la conoce el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dice, no, tampoco está aquí la sabiduría. La sabiduría es invaluable. No puede comprarse con oro, con plata, con ónice, con zafiros, con perlas, con topacios, ni con el oro más fino de Ofir. No se puede comprar la sabiduría. Su valor sobrepasa todas las riquezas materiales terrenales combinadas. La sabiduría está escondida de los seres creados. De los ojos de todo viviente está encubierta y de toda ave del cielo está escondida. Ni siquiera la muerte y la destrucción tienen conocimiento de la sabiduría. Solo han oído de la fama de la sabiduría. Entonces, la sabiduría no es un recurso natural a ser descubierto, ni una mercancía que pueda ser comprada porque no hay con qué comprarla. Es inaccesible para el ser humano. La sabiduría no puede ser alcanzada por el ser humano. Está más allá de su alcance, de su comprensión, de su dominio. Pero, ¿dónde está la fuente de la sabiduría? Después de establecer la elusividad de la sabiduría para el hombre, ¿qué significa elusividad? Después de establecer, esquivar, evadir o evitar ser comprendido, captado o alcanzado, el poema dirige la mirada hacia la única fuente de sabiduría. ¿Cuál es? Dios mismo es la fuente de la sabiduría. Dios es el que posee en exclusividad la sabiduría. Dios entiende el camino de ella, Dios conoce su lugar. ¿Por qué?
porque Dios mira hasta los confines de la tierra, del universo, ve cuánto hay debajo de los cielos. Solo Dios tiene acceso directo y completo a la sabiduría. Su omnisciencia, su omnipresencia le permite ver todo, entender todo. La sabiduría en la creación. Dios no solo posee la sabiduría, sino la ejerció activamente en la creación de todo. El pasaje enumera actos específicos de la sabiduría de Dios mientras creaba el universo. Le dio peso al viento, le dio medida a las aguas, hizo ley para la lluvia, hizo camino para el relámpago, hizo límite para las aguas. ¿Se acuerdan en Génesis? Dios dijo hasta aquí y las aguas obedecieron, ¿cierto? Entonces, esta sabiduría de Dios para crear no tiene comparación. Los seres humanos podemos querer crear muchas cosas, pero no podemos llegarle, pero ni a los tobillos, a la sabiduría de Dios en la creación. La sabiduría es un plan divino. Entonces, vio él y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Estos verbos, ver, declarar, establecer, escudriñar, sugieren que la sabiduría no es un concepto, sino una realidad que existe con Dios, que existe antes de que todo lo que podamos imaginar y seguirá existiendo. Y la sabiduría es fundamental en el plan de la creación y en la acción de la creación. Se puede decir que la sabiduría es la mente de Dios en acción en la creación y el gobierno del universo. ¿En qué consiste la sabiduría para el ser humano? En dos cosas puntuales: temor reverente al Señor y apartarse del mal. La conclusión del capítulo es la aplicación directa de esta verdad teológica a la vida. El temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Esto está en Job 28:28. Esto no es una fórmula para adquirir sabiduría, como se extrae el oro, sino una declaración de lo que constituye la verdadera sabiduría para el ser humano. El temor del Señor no es un miedo que por miedo hago las cosas, porque Dios me está viendo, por miedo a Dios, porque Dios es tan grande, por eso hago las cosas. No, sino que es una reverencia profunda, como cuando nosotros amamos a nuestra mamá o a nuestro papá con, con tanto amor que la reverencia es natural, que no es que nosotros quisiéramos hacer un acto de rebeldía contra nuestro padre, no, sino que tenemos un respeto humilde y una obediencia leal. La obediencia es la base para reconocer que Dios es soberano, que la majestad de Dios es incomparable y que Él tiene autoridad sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe, lo que no vemos, lo que vemos, lo que no vemos, sobre todo. ¿Y qué significa apartarse del mal? Es una manifestación práctica de ese temor. Por amor al Señor, nos apartamos del mal, para no ofenderlo, para no hacerle quedar mal, para no hacerle sufrir, nos apartamos del mal. No es suficiente tener un conocimiento intelectual de Dios. La sabiduría se vive. ¿Cómo se vive? En la obediencia moral y la ética. Interesante, ¿no? Hablar de la sabiduría de Dios, qué es la sabiduría, cómo se logra la sabiduría. Y ya en una forma práctica, nosotros tenemos que vivir no de una manera intelectual la sabiduría, sino en una forma totalmente práctica. Tener una reverencia total con el Señor y apartarnos del mal. Eso es lo práctico para nuestra vida. Lindo, ¿verdad? Me gustó mucho este estudio. Muy bien, se acabó la lección
11. Por aquí estaremos con la siguiente lección. Un abrazo para todos.